Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de los viernes. Por ello recibo con gusto a Fernando Acuña. Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días al auditorio y a mi compañero Desiderio y por supuesto a ti, Jesús. Desiderio García, gracias. Hola, ¿cómo está Jesús? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre esta determinación que se toma en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se revocarán todas las multas impuestas por el uso de los llamados acordeones durante la elección judicial el pasado 1 de junio, ante la falta de pruebas, dijeron, que determinen si las llamadas guías de votación influyeron en los resultados. Durante la sesión realizada el día de ayer jueves, los magistrados votaron a favor de revocar estas multas superiores a 6 millones de pesos. En la votación del proyecto participaron solo 5 de los 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal, ya que los nuevos funcionarios pues también estaban señalados en estos llamados acordeones. Y bueno, pues para los magistrados que votaron a favor de retirar sanciones que había impuesto el INE, pues se incurrió en una serie de supuestas ineficiencias, sobre todo, dicen, una investigación más profunda que faltó, que determinara si el uso de estas guías de votación influyó o no en los resultados de los comicios del pasado 1 de junio. El INE, había avalado una serie de sanciones a 176 de las y los candidatos de la elección judicial debido al uso de los acordeones. Se les impuso una multa del 10% del total de su tope de gastos de campaña. Entre los sancionados pues también estaban ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando, ¿cómo vemos esta determinación? ¿Se está ante una corrección jurídica o ante un acto político del Tribunal Electoral que favorece a sus propios integrantes, ¿no? Por supuesto que sí, y esto deja muy mal parado al nuevo sistema democrático, electoral, por el cual se habrían elegido los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal en México. ¿Por qué? Bueno, porque el máximo tribunal electoral del país está descalificando al Instituto Nacional Electoral, que era el que había impuesto estas sanciones, estas multas. Para mi gusto, lo que había hecho el INE me parece que estaba bien. Incluso el INE le había retirado las candidaturas a aspirantes que no tenían buenas calificaciones. Uh-huh. Y entre esas sanciones también abarcaban, por supuesto, los famosos acordeones, la gente que hizo trampa para llegar a la posición en que ahora se encuentran. Entonces, creo que de entrada el INE asumió una postura correcta, pero creo que llegó a algún tipo de línea política y el Instituto Nacional, el Tribunal Federal Electoral, pues le corrigió la plana al Instituto Nacional Electoral y con ello dejan siembran un precedente muy crítico o criticable, mejor dicho, cuestionable, porque si de lo que se trataba era de sembrar una nueva cultura de participación ciudadana en la cual hubiera transparencia y que se manejara todo como dicen, como Dios manda, ¿no? O sea, todo acorde con los ideales de la nueva democracia que constituye el centro de la narrativa de la Cuarta Transformación. Pues entonces, ahí están, yo pienso y considero, analizo que está mal, que lo que ahora tenemos como nuevo Poder Judicial Federal en México, no todos, no podemos decir que todos, pero yo creo que sí algunos están ahí gracias más que nada a que el poder los ungió, ¿verdad? Los avaló. En ese sentido, mira, para mi gusto yo creo que lo mejor hubiese sido que eligieran de manera directa, ¿no? Porque en otras ocasiones lo han hecho, los anteriores presidentes de la República eligieron haciendo gala de sus facultades metaconstitucionales, o sea, Zedillo hizo ahí algo que obviamente que es cuestionable, ¿verdad? Pero eligió en su momento a todos
a todos los ministros de la Suprema Corte y también corrió a los que estaban. Ahora se hizo mucho escándalo con lo de AMLO, pero me parece que la idea es correcta, es sana. O sea, la idea democrática de elegir a estas gentes, funcionarios, magistrados, jueces para el nuevo Poder Judicial, me parece que de entrada es buena. Es la primera ocasión que se hace, esperemos que más adelante pues esto se perfeccione. Mejore, así es. Desiderio, ¿tú cómo ves esta determinación? ¿Es una corrección jurídica o un acto político? A ver, debemos de entender que el control de la narrativa es de los ganadores. Quienes ganan son los que dictan la historia al final de cuentas, y claro que es una decisión enteramente política, pero entendemos el porqué de esto. En dado caso que hubieran dado marcha adelante con respecto a pues estas multas, estas sanciones, pues también creaba fisuras en este nuevo sistema judicial recién electo. A ver, ahora, la justificación de que no hay suficientes pruebas, pues habla muy mal del tribunal en aspecto, porque las pruebas ahí están. Digo, en un tiempo en donde no existían las redes sociales, se podría entender, pero ahora todo lo que vivimos de esta elección judicial, pues las redes sociales se llenaron de gente que manifestaba y que acusaba que les habían dado pues estas ahora llamadas guías de votación, que en realidad eran unos acordeones en donde eran impresas y repartidas por organismos gubernamentales, por sindicatos, y daban un sesgo directamente a cuáles eran los candidatos a los cuales se debían de elegir. Diferente hubiera sido que un ciudadano, era una elección complicada, con muchos nombres, con muchos puestos, que el ciudadano por cuenta propia hubiera agarrado un papel y hubiera escrito, a ver, voy a votar por este, y hubiera sido un apoyo y una ayuda al momento de elección. Pero cuando se utiliza recursos y se utiliza el aparato burocrático y se utilizan el aparato partidista para manipular, para segmentar y para enfocar el voto sobre a qué jueces se debían de votar y cuáles no, pues bueno, ahí hay una irregularidad al final de cuentas. No es un apoyo, es un sesgo. Ahora, los jueces que no estaban dentro de esas acordeones, pues se enfrentaban a una competencia completamente desleal. Muchos jueces que buscaban la reelección, que habían hecho un buen trabajo, pues al final de cuentas se quedaron con un palmo de narices porque no pudieron competir contra la estructura. Ahora, debemos entender algo muy importante, y que fue un error de la oposición. Hablo también de la oposición partidista y la oposición ciudadana. Quitarle importancia a las reglas del juego, porque la oposición estuvo diciendo, pues no votemos, no le hagamos caso, promovamos el abstencionismo. Y lo que generaron era que, al final de cuentas, la estructura salió ganando, y los jueces que estaban en los jueces que aparecían en esas acordeones son los jueces que ahora se encuentran en los puestos, jueces y magistrados. Entonces, desgraciadamente, qué triste que al final de cuentas el Tribunal Electoral llegara a esa resolución, pero es entendible, porque al final de cuentas, dar por bueno las irregularidades era también crear fisuras en este nuevo poder judicial, que está todavía tan valiente. Entonces, pues al final de cuentas es una resolución completamente política, que deja un mal sabor de boca y que crea un mal precedente también en ese aspecto. Pero al final, pues bueno, se veía venir. Muy bien, bienvenido Marco Antonio Vázquez también. Buen viernes, platicando este tema, Marco, esta resolución del Tribunal Electoral de revocar estas multas, más de 170 candidatos que han sido sancionados, más de 6 millones de pesos también. ¿Cómo lo ves? ¿Fue una medida justa? Bueno, no tiene vuelta de hoja eso, es un asunto meramente político, es un asunto de gestión de los propios ahora magistrados y jueces y ministros de la Corte. Es, como lo decía Desiderio, es lamentable que una elección
que de entrada no tenía razón de ser, la hayan hecho tan sucia. Digo, finalmente no es una elección que se pueda apreciar de democrática, y sin embargo también hay mucha razón en la otra parte que plantea Desiderio. La oposición no jugó, no quiso entrarle, y creo que lo hicieron por muchas razones que también son políticas. Bastantes de los magistrados, ministros, jueces o propuestas de los que ellos tuvieron de inicio nuevamente aparecían en las boletas. Extrañamente aparecían en esos listados que se hicieron. Y bueno, esas eran nuevas reglas del juego que no entendieron, y que definitivamente los jueces y ministros que jugaban con ellos en algún tiempo, muchos sí, y muchos sí están nuevamente ejerciendo los cargos. Y esta elección, más allá de la decisión que tomaron los ministros sobre el Tribunal Electoral sobre la misma, creo que nos debe de dar una enseñanza. Tiene que ser la primera y la última elección de jueces, ministros, magistrados, lo que sea del Poder Judicial. El Poder Judicial debe tener o tiene otra esencia. No es una esencia democrática, es una esencia en la que tienes que elegir primero personas que estén acorde a las necesidades de un juzgador y a los requerimientos de un juzgador. Y después tiene que ser un poder que no tiene que mezclarse con la ciudadanía, porque no puedes ser juez y parte al mismo tiempo. Si alguien te elige nada más, te lo decía en la ocasión anterior, somos humanos, y nada más por gratitud se va a sesgar tu decisión respecto a cómo puedas o cómo debas de juzgarlo a esa persona, o a quienes lideraron a muchas personas en un momento dado, que son los más propensos a delinquir. El tema es meramente político, lamentable. Le quieren picar los ojos a la ciudadanía con una resolución que es equivocada a todas luces, y que finalmente yo creo que ni siquiera se necesitaba inteligencia para llegar ahí. Con puro sentido común que habrían tenido las personas que decidieron, habría sido suficiente. Pero pues en este México, de todos los sentidos que carece la gente, el sentido común es el más ausente. Ojalá, insisto, todo esto que estamos viendo, todo esto que está manchando la elección en forma posterior, los invite a la gente que tiene poder de decisión a quitar esta forma de elegir al Poder Judicial, que finalmente fue un capricho de una persona que ya ni está, que solamente le está heredando problemas y le está permitiendo o le está obligando a la presidenta a caer en una situación que no es la de ella. La presidenta es una mujer muy inteligente, tan inteligente que a un año ya la vemos casi con todas las riendas del poder en la mano, y lo siguiente será dar una muestra de que su gobierno va a ser diferente y será mucho mejor a lo que hemos tenido hasta hoy. Este modelo, Fernando, debe de revisarse, en donde, bueno, pues insistimos, pues involucra a jueces que luego ellos mismos juzgan sus propias sanciones, pues. Claro. Bueno, sí, ahí ya estaban instaladas personalidades, funcionarios que habían sido acusados, ¿verdad? Pero mira, vamos a hablar, vamos a analizar el tema a partir vamos a poner en contexto de lo que ocurrió en el pasado. En el pasado, el prianato, por así llamarle, gobiernos del PRI y del PAN, los presidentes de la República en turno, estamos hablando del fenómeno del presidencialismo mexicano, pues ellos ponían, designaban a su propio poder judicial, ellos los proponían, y entonces la Suprema Corte de Justicia terminaba por convertirse pues en eso, meramente en un instrumento de ese poder enorme, megapoder presidencial, el cual se extendía también al legislativo. Hoy las cosas no son diferentes. ¿Por qué? Porque si bien han sido cambiadas las formas del manejo político, de la praxis política, la esencia o el fondo sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Bueno, pues una línea, ¿no?
que se identifica con el partido en el poder, y más aún en este caso de Morena, que yo creo que durante varias décadas, no sé si medio siglo, no había un partido tan poderoso como ellos. Entonces, lo que estamos observando, a lo que estamos acudiendo como analistas o como ciudadanos, en este caso, es a ver un megapartido, un partido con un poder inmenso que, para empezar, está empoderando a la presidencia de la República, a la mujer que por primera vez a una mujer que por primera vez gobierna México, o que es la primera mujer que gobierna este país, pero en esencia es lo mismo. O sea, es un pragmatismo que igual a lo mejor lo hubieran hecho los de oposición, o sea, lo hicieron en su momento los presidentes de la República. Entonces yo creo que aquí, más que nada, es una cuestión de que la ciudadanía sea la que presione y la que cada vez más tenga una participación más directa y de crítica, y obligue a que los sistemas políticos en vigor, los regímenes en vigor, llámese del PAN, del PRI, de Morena, de cualquier otro partido, cumplan realmente con esa narrativa que ellos construyen, pero que al final, pues los hechos nos indican que no es cierto. Muy bien. Desiderio, ¿tú cómo ves debe ser cambiado este modelo de fiscalización electoral? Sí, creo que como prueba fue suficiente, pero nos damos cuenta de que no es un medio para llegar a donde se quiere llegar. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado, de que la oposición debe ser ciudadana, porque desgraciadamente cuando la oposición llega de partidos políticos, pues al final siempre hay rupturas porque pues, están los intereses políticos, pero cuando el ciudadano exige y se da cuenta de que un sistema no funciona, bueno, ahí es donde debe de presionar. ¿Y cómo presiona? Bueno, pues en las elecciones. Es el poder que tenemos todos al llegar el momento de emitir nuestro voto y decir, quiero este tipo de gobierno o no quiero este tipo de gobierno. Ahora, comenta también Marco, pues sí, no puede ser juez y parte al final de cuentas. Si te están acusando de irregularidades y que al final de cuentas el mismo tribunal y los mismos magistrados que son electos, ya muchos ya en funciones, pues se le está acusando, pues no puedes estar dentro del mismo caso diciendo, tomando una resolución. Entonces, yo creo que en ese punto, como experimento, va, pero creo que es un experimento que todavía no cuajó al final de cuentas. Ahora, gran problema, y lo que dicen muchos analistas y estudiosos sobre el tema, es de que el poder judicial, independientemente de las fallas y errores que pueda tener directamente la cabeza, como son los magistrados y los jueces, el problema y el embudo, el conflicto no está directamente al terminar los procesos, sino desde el principio, desde los ministerios públicos, desde las averiguaciones, desde las creaciones de carpetas que muchas veces al llegar al juez ya están manipuladas, manoseadas y en conflicto de intereses. Entonces, al final el juez dicta una resolución en vista de lo que le llega, pero muchas veces en ese trayecto las carpetas de investigación están demasiado amañadas y ese es el gran problema. Ahora, pues tenemos un gran rezago en el poder judicial. Ahora los nuevos ministros y nuevos jueces pues se enfrentan también en ese problema, ya también con el embudo, y ahora a tratar de terminar con ese rezago. Entonces, ese es el gran conflicto que ahorita está viviendo el poder judicial, y creo que no sé si la próxima elección sea una buena idea, ya ves que fueron la mitad de los jueces, no sé si sea una buena idea, pero bueno, al final de cuentas, el tiempo lo dirá. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Por los teatros andaba la huesuda, buscando a Héctor sin cesar. El neolaredense muy orgulloso, ni a Tamaulipas quiere mirar. Entre cortinas y palcos dorados, se cree tejido a mano en la capital. Y mientras presume su gran arte, los salones tienen precio final. Los tamaulipecos suspiran, pues todo hay que arrendar. El chilango solo sonríe y a nadie quiere ayudar. La flaca lo señaló risueña, ven que te quiero enseñar.
Si el arte no lo compartes, entonces el dinero ¿a dónde va a dar? En la compra de un paquete de galletas Marías Gamesa de 510 gramos, gratis un aceite vegetal mixto grande de 800 mililitros. En la compra de 6 packs cerveza Amstel Ultra botella de 355 mililitros, gratis una bolsa de botanas Sabritas de 105 gramos, variedad seleccionada. En la compra de una leche en polvo Nido Kinder de 800 gramos, gratis un agua Gerber de 4 litros. Últimos follos para nuestra carrera grande. Vigencia el 27 de octubre o agotar existencias. Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gov.mx. Inscríbete a las audiencias o manda tus propuestas. Participar es transformar. Gobierno de México. Su compra con crédito Coppel entró en modo premio. ¿Modo premio? Sí, doble dinero electrónico. Solo en octubre, compra y gana doble dinero electrónico en toda la tienda con Coppel Max. Este mes, aprovecha tu crédito Coppel en modo premio. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Porque en Del Sol nos gustan los descuentos. ¡Adelantamos el fin! Hasta el lunes 3, aprovecha el 50% en segunda prenda en chamarras, suéteres, sudaderas y abrigos para dama y caballero. Y 2x1 en corsetería Carnival y Lady Carnival. Del Sol merece tu confianza. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Por los teatros andaba la huesuda, buscando a Héctor sin cesar. El neolaredense muy orgulloso, ni a Tamaulipas quiere mirar. Entre cortinas y palcos dorados, se cree tejido a mano en la capital. Y mientras presume su gran arte, los salones tienen precio final. Los tamaulipecos suspiran, pues todo hay que arrendar. El chilango solo sonríe y a nadie quiere ayudar. La flaca lo señaló risueña: ven que te quiero enseñar. Si el arte no lo compartes, entonces el dinero ¿a dónde va a dar? Gracias por continuar con nosotros. Marco, bueno, ya decías que de manera personal opinabas que, bueno, pues ya no era necesario este tema, ¿no?, de continuar con las elecciones, pero pues qué hacer también para este tipo de modelos, la fiscalización que debe haber y pues los mismos juzgadores que están siendo señalados, pues no sean ellos los encargados de revisarse, ¿no? Yo insisto, desde siempre he dicho que esta fue un ejercicio que presuntamente ya te limpió el Poder Judicial. Aprovecha lo que tienes, aprovecha lo que ya está, ya no lo ensucies más con una nueva elección en la que tengas que tenerla muy manoseada, porque eso no es ni democracia y sigue siendo el mismo mitote de siempre. El grave problema que se acerca, por ejemplo, ahora vas a elegir otra vez jueces, otra vez vas a elegir magistrados, otra vez vas a una elección para el Tribunal Electoral y se te va a amontonar con tu elección de alcaldes, diputados, diputados federales. Nada más imagínate cuántas boletas vas a tener a tu mano. Ahora, ¿cómo vas a evitar que a la elección de alcaldes, diputados o diputados federales lleguen con el acordeón? Uh-huh. ¿Cómo vas a evitar que se manche la otra elección que es más importante? Digo, el Poder Judicial es bastante importante, es un poder del Estado, pero ya que elijas a tus
representantes, como son los diputados, o que eliges a tu presidente municipal ya bajo esos mismos criterios, creo que es peligroso. Lo que viene es bastante preocupante para todo aquel que se precie de ser demócrata. ¿Qué va a pasar en México? ¿Cómo vamos a evitar que la elección, primero, que no se manche; segundo, que si hay problemas graves, no se vaya a incendiar el país con manifestaciones, con protestas, con ese tipo de cosas que todos los perdedores o los malos perdedores llegan a ocasionar? Ya fue mucho para hacer un experimento, hombre. Y yo insisto, fue el capricho de una persona que ya no está, que ni siquiera le entendía lo que era el Poder Judicial porque no lo tomaba en cuenta. Entonces, el Poder Judicial es de lo más importante y la presidenta tiene que comprenderlo de esa manera, y los legisladores tienen que entenderlo también para llevarnos a nuevos escenarios. El escenario que estaba antes de esto, creo que lo único que tendríamos que hacer es obligarlos a que se presenten personas decentes de candidatos. Ellos no lo hacían. No es que tuviéramos un Poder Judicial manchado. Tenemos un Poder Judicial manchado porque surgía de personas manchadas que proponían a personas manchadas y que llegábamos a tener un mugrero. Entonces, si lo que realmente quieren es sanear el Poder Judicial, pues lo pueden hacer proponiendo gente sana, y llevando a cada una de las boletas, o a cada una de las boletas que van a elegir los diputados, los legisladores, personas sanas. Ese es su problema. El problema son ellos. El problema es lo que hemos estado eligiendo abajo. Y si ahora puede mancharse esa elección de abajo, nada más imagínate, en elecciones democráticas elegíamos a malos diputados. ¿Qué viene? ¿Qué le puede esperar, o qué podemos esperar de lo que pudiera ocurrir después? Muy bien, bueno, pues ya nos vamos, pero Fernando, pues ¿cómo queda el INE también dentro de esta participación? ¿Si hizo su chamba o fue deficiente, o bueno, pues era una estrategia judicial para favorecer este tipo de impunidad? Bueno, yo creo que el INE, con todo y que haya sido parte de un teatro político electoral ahí, yo creo que queda bien, porque él cumplió con su deber, pero bueno, pues lo corrigieron. Pero aquí hay que decirlo, ¿de dónde venía el antiguo Poder Judicial? ¿Quiénes estaban? Pues eran gente que ya estaban podridos en dinero, o sea, se habían enriquecido mucho, se habían prestado a muchas maniobras, al billetazo, a todo lo que ahora se dice, e incluso ahí hay por ahí unas cifras danzando todavía de corrupción del viejo Poder Judicial. Eran dioses, eran intocables, era un Olimpo de gente que estaba allá en las nubes, ¿no? Esperemos ahora que los que acaban de llegar, no se conviertan en eso que ellos tanto enjuiciaron, ¿verdad?, que tanto criticaron. Eso es lo que habría que ver. Muy bien. Desiderio, ¿cómo queda el INE? Bueno, al final de cuentas el INE hizo su trabajo, desgraciadamente, pues guardó las apariencias y no pasó a mayor. Ahora, esta elección terminó con la carrera judicial. Desgraciadamente, muchos de los jueces y magistrados, bueno, son novatos, son noveles, y no han tenido experiencia, y se ve. Ustedes busquen en las redes sociales y se dan cuenta los errores garrafales que están llevando a cabo en sus sesiones. Basta ver la Suprema Corte, todo lo que suda frío el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, porque en realidad se ve completamente descanchado. Al final de cuentas, bueno, pues el tiempo dirá si esto fue un error garrafal o si fue la respuesta y el cambio que necesitaba el Poder Judicial. ¿Cómo queda el INE, Marco? ¿Hizo su chamba? Todos fallaron. El INE, acuérdate de aquellos que después impugnaron porque no cumplían con los requisitos. Ellos debieron de haber atendido eso a tiempo. En esta elección judicial fue una mala experiencia, una experiencia que, insisto, los mexicanos no tendríamos por qué verla que se repite. Muy bien. Bueno, pues agradecerle como siempre que nos hayan acompañado. Marco Antonio Vázquez, gracias. Buen día para todos. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Desiderio García. Muchas gracias por la invitación, gracias por el café y buen fin de semana. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Hugo Reséndez camina recto, buena persona, sin maldad.
mas su padrino, hombre inepto, lo hunde y destruye su ciudad. Sueña con alcanzar el poder, la capital quiere conquistar, pero el mentor sabe deshacer proyectos antes de arrancar. Si se descuida un solo instante, celadores bien